Profesor Barría, me preguntan algunos de mis seguidores, usted que también es docente de algunas asignaturas de la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas y usted es también, además de licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas, ¿por qué no nos comenta un poco de esto que está ocurriendo en Siria, que acá en Panamá no estamos muy claros desde el punto de vista histórico, académico? Bueno, cómo no, voy a dedicar algunos minutos hacer una breve introducción. Este es un tema, ustedes saben que nos apasiona el tema político desde el punto de vista científico. Hay que dejar de tenerle miedo a la política. La política no es un tema electoral, las elecciones es solo una pequeña arista dentro del concepto global de la política, donde la geopolítica, es decir, la política en base a la geografía, es todavía mucho más apasionante y es lo que está pasando en Siria. Voy a hacer una pequeña introducción de algunos minutos y luego le voy a poner un par de videos solo para que tengan algunas opiniones desde el punto de vista técnico, para que ustedes saquen sus conclusiones y luego haré un pequeño cierre en este video de redes sociales que les voy a dejar. Bueno, yo les tengo que decir que para irnos a algún antecedente no tan antiguo, tenemos que irnos a principios del siglo pasado, los años 1900, con la caída del que fue el gran imperio otomano. Hay que entender que el antiguo imperio otomano, sí, es lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Ese imperio otomano fue un imperio que surge luego de la toma de Constantinopla, que fue la caída del imperio romano de Oriente, lo último que quedaba del imperio romano. El imperio romano en su apogeo era enorme, era Europa, pero luego se fragmenta en dos, imperio romano de Oriente y de Occidente. El de Occidente es el que quedó radicado en lo que hoy ustedes conocen como Roma, Italia, que cayó primero, y luego se mantuvo el imperio romano de Oriente, con su sede en Constantinopla por Constantino, que luego obviamente fue tomada por el imperio otomano, y ahí viene todo el tema de la cerrada del paso hacia Oriente, vino después Cristóbal Colón, otra serie de aspectos, y es un cambio también, ¿no?, de edad en ese momento. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que ese imperio otomano se prolonga hasta principios de los años 1900 y prácticamente dominaba todo lo que hoy ustedes y yo conocemos como Medio Oriente. Todo eso era el Imperio Otomano. Ese Imperio Otomano se va a la Primera Guerra Mundial y pierde esa Primera Guerra Mundial, y es allí, en esos primeros lustros, esas primeras décadas de los años 1900, donde el desmembramiento del Imperio Otomano, que queda reducido básicamente a lo que hoy ustedes conocen como Turquía, entonces hace que comiencen a surgir lo que hoy ustedes conocen como países que creen que son muy antiguos. No, son antiguas las civilizaciones, pero no eran exactamente los países de hoy en día. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen, Siria, Irak, todo eso viene surgiendo luego de la caída realmente del Imperio Otomano, inclusive algunos países de África que hoy son árabes, como Egipto, como Libia y otros más también. Ese proceso de la caída del Imperio Otomano hizo que comenzasen a surgir, obviamente, en primera instancia, nuevos posicionamientos imperiales de lo que entonces era la Gran Bretaña y Francia, ¿sí?, que fueron los que obviamente ganaron la Primera Guerra Mundial, y comenzaron las divisiones con marcapaso, compás y escuadra, y divisiones que no obedecían a las realidades culturales históricas homogéneas. Es decir, se crearon países ficticios, primero colonias que se fueron independizando con fronteras, por eso que ustedes las ven bastante cuadradas. Ninguna frontera natural de un país es así, y obviamente eso trae como consecuencia que quedaran aglutinados dentro de muchos hoy países, grupos que pues no se pueden ver ni en pintura. Y eso es la creación de los estados que conocemos como estados árabes. Hoy en día, no confundir musulmanes con árabes, porque la religión musulmana está también en los persas de Irán, está también en algunos países asiáticos como Malasia, Indonesia y otros que no son para nada árabes. El grupo de los países árabes que estaban entre el norte
de Europa, el Magreb y entre la península arábiga. Entonces algunos se organizan en reinos, ¿sí? Esos reyes no es que son antiguos, se comienzan a aglutinar en reinos o emiratos, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera. Y otros tienen otro tipo de procesos, antes o después, quizás hubo algunos reyes preliminares, fueron derrocados y comienzan a surgir algunos partidos, como el partido Baaz, B-A-Z, ¿sí? Y otros partidos con un planteamiento socialista, pero no exactamente socialismo soviético. De eso podemos hablar en otros videos. Es un socialismo al estilo árabe, en donde surgen entonces países que, indistintamente de la religión, los gobiernos dictatoriales o no, prácticamente todos los gobiernos árabes son autocráticos, por llamarlo de alguna manera. Da igual si son monarquías, principados, emirates, gobiernos militares o dictadores. Ahí no ha existido lo que ustedes y yo entendemos como democracia, salvo muy contadas excepciones. Y en el caso de Irak, por ejemplo, y en el caso de Siria, gobiernan estos partidos base, es decir, no se establece una monarquía como en Arabia Saudita o como en Emiratos Árabes, Qatar y otros, sino que se establecen unos gobiernos que estaban basados en el socialismo árabe. Algo similar, sin exactamente los partidos bajos, ocurrió en Egipto, que tampoco fue un reino, y posteriormente a la caída del antiguo reino en Libia con Gaddafi. Es decir, se establecieron gobiernos militares o no que obedecían a aspectos diferentes a las monarquías, ¿sí? Y entonces surgían los conceptos de república. Yo les he explicado a mis estudiantes que la república es un sistema político que no admite monarquías, ¿sí? Es decir, no admite la herencia del poder político de padres o madres a hijos. Son repúblicas. Entonces estas repúblicas árabes, como Siria, como Irak, como Egipto, como Libia y otros más, su característica, más allá de sus diferencias, es que no tenían una monarquía. En torno a eso, entonces avanza la Segunda Guerra Mundial, se van perfeccionando antes o después todos estos países, van obviamente declarando sus independencias con este tipo de gobierno. Con el transcurrir del tiempo, lo que ha ocurrido pues es que básicamente en el mundo árabe se han mantenido fuertes las monarquías, que hasta ahora no han colapsado, inclusive con la primavera árabe, y lo que básicamente ha colapsado con la primavera árabe desde que ocurrió, pueden buscarlo en internet, que fue la primavera árabe, es los aspectos relacionados con los temas de los gobiernos que no eran monárquicos. Gaddafi, Saddam Hussein, ahora Al-Assad, la mayoría de los gobiernos que han colapsado, incluso en Egipto, Hosni Mubarak, sí, era el presidente que era militar, al final también lo depuso la primavera árabe. Básicamente han eliminado todos estos gobiernos árabes que obedecían a unos aspectos distintos a las monarquías. Yo no estoy diciendo si eso es bueno o eso es malo, pero es una realidad. Y lo que ha ocurrido, lamentablemente, es que, salvo el caso de Egipto, que se ha logrado mantener una especie de gobierno militar fuerte, es que Irak ha colapsado, Libia todavía está colapsado, y si me preguntan a mí, yo siento que el tema de Siria va a ser la partición en varios estados. No veo cómo puede al final consolidarse un solo estado como lo que entendíamos como Libia. Este es el caso de los kurdos, que es para otro video. Creo que ellos van a intentar hacer su país. Está el tema de la injerencia de Turquía, la injerencia de los Estados Unidos, Rusia, la injerencia de Irán, el tema de Israel, lo que queda de los grupos que se conocían como sirios, los drusos, que son un grupo, hay cristianos en el área de Siria, y los que ahora tienen el poder. Dicho esto, entonces yo concluyo antes de los videitos que les voy a poner con el hecho de que hay que entender que a veces muchas de estas realidades obedecen a intereses económicos por temas de petróleo, de oleoductos, de gasoductos, y estamos por encima del bien y del mal. La idea de este video no es entrar a determinar qué gobierno es más malo o qué gobierno es más bueno, sino a plantear la realidad. La realidad es que con la caída del régimen de Al-Assad, a quien no conozco Siria, no defino ni nada, lo cierto es que para bien o para mal prácticamente cae el último gobierno que se mantenía de estos partidos bajo el socialismo árabe, y lo que viene aquí en adelante es una reconfiguración donde básicamente no queda ningún país con este tipo
de régimen, o quedan los monárquicos o quedan los fundamentalistas religiosos. Vean estos videitos. Assad era un tirano genocida y seguramente ahora con la intervención de Estados Unidos va a acabar todo mucho mejor. Lo bueno es que como ahora vivimos en la época de Internet tiene una memoria impecable a diferencia de la nuestra, ya no tenemos la necesidad de dudar de estos actos y decir, bueno, tal vez Estados Unidos esta vez va a hacer las cosas bien. Les voy a enseñar aquí un breve resumen de los lugares en esa región, ni siquiera en el mundo porque sería larguísimo el video, pero los lugares en esa región donde Estados Unidos ha ido a visitar, donde el tío Sam te visita para quitar un régimen autoritario y poner la hermosa democracia en su lugar. Vean cómo queda. Aquí tenemos Irak antes de Estados Unidos. Muy bonito. Irak después de Estados Unidos. Siria antes de Estados Unidos. Siria después de Estados Unidos. Libia antes de Estados Unidos. Libia después de Estados Unidos. Yemen. Yemen después. En fin, ¿no? Es hasta aburrido. O sea, sinceramente me encantaría que estas cosas necesitaran un análisis más profundo. Pero es que basta tener como que tantita memoria, tantita. O sea, un poquito de memoria y ya te das una idea hacia dónde van las cosas. O sea, de verdad me sorprende todavía que la gente pueda caer en estos tontos recursos discursivos de la democracia, la libertad, o sea, estos terroristas radicales, que son puestos en el poder después de la caída de Assad, lo primero que hacen es obligar a todas las mujeres a taparse el cabello y a taparse la boca. Lo siguiente que van a hacer es a perseguir a toda la población que no esté alineada con sus valores fundamentalistas. Otra vez. Esto ya había pasado. Este es el güey que, un líder rebelde de Siria dice, nuestro objetivo es derrocar el régimen de Assad. ¿Dónde estaba este güey hace 7 años? La embajada de Estados Unidos en Siria ofrece $10 millones por Muhammad al-Awalani. Entonces, hace 7 años Estados Unidos ofrecía 10 millones por este güey. Y ahora CNN dice que es un líder rebelde que busca quitar al malvado régimen de Assad. Y tú, amigo payaso, aplaudes así como foca. Qué bonito, viene la democracia siria, se va a poner chido, gran movimiento, excelente, esto va a salir increíble, es exactamente lo que queríamos. Viva la libertad, carajo, viva los valores occidentales. En el 93 se publica, un guerrero antisoviético pone su ejército en el camino hacia la paz. Este hermoso guerrero afganistano, Osama Bin Laden. Gran guerrero por la paz antisoviético, Osama Bin Laden. Tipazo, Combate entre rebeldes afganos y fuerzas gubernamentales. ¿Cómo sería el mundo si la gente tuviera tantita memoria, tantita capacidad crítica de conectar los eventos? Qué bonito, ¿no? Qué simpático es el mundo cuando no le pones atención. ¿Y todo esto en nombre de qué? En nombre del orden basado en reglas. Entonces, al final tenemos una anulación de las elecciones que se produce en un contexto antidemocrático de la Unión Europea. Porque claro, si lo de Rumanía sale bien, que es absolutamente escandaloso, que es algo que no se haya visto en Europa desde el golpe griego, los autogolpes socialistas de los años 1946, 1949, los países socialistas del este, pues podemos ver cómo se anulan elecciones y se legalizan partidos con el tema de Rusia y con el uso de la supuesta desinformación. Estamos hablando de un país con crecimiento económico, con más consumo per cápita que España, es decir, no estamos hablando de un país perdido de la mano de Dios, con 25 millones de habitantes, en el cual se han anulado unas elecciones, insisto, sin ningún tipo de pruebas. Entonces, ahora el escenario que se nos abre en Europa es el siguiente. Mensaje y aviso a navegantes. Si hay elecciones y no gana el que dice la Comisión Europea o la OTAN, se anulan los resultados y a correr. O bien, se monta una segunda vuelta a la carta llena de irregularidades para que salga lo que tiene que salir. Esto sería lo que está pasando en Moldavia. Si no hay segunda vuelta, aún así no sale lo que tiene que salir, entonces se monta un golpe de Estado en la calle, sacas al personal, detienen a muchas personas que además son personas extranjeras, con lo cual se demuestra que no había una revolución popular, sino una injerencia extranjera directa, y a ser posible meten mercenarios extranjeros. Georgia, Ucrania con el Maidán, o Bielorrusia, que también ocurrió en el momento. Y si todo esto no funciona, pues directamente le pagas a un tipo para que le pegue un tiro al primer ministro, que es lo que ha pasado en Eslovaquia, en el caso de Robert Fico. Nosotros somos los que estamos exportando la democracia. Fíjate la gravedad de lo que estoy contando.
Y si a pesar de todo esto no consigues tu objetivo, pues dices que el país determinado es una dictadura y entonces le metes en la lista del eje del mal, como comentabas antes al principio del programa, le pones sanciones, destrozas su economía y al final logras que huya el líder en un helicóptero. ¿Nosotros somos conscientes de la involución democrática que está sufriendo Europa? Porque si no somos conscientes, no vamos a ser capaces, ¿no?, de darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y mientras decimos llevar la democracia por el mundo, vemos cómo nuestras instituciones se diluyen como un azucarillo. Y lo peor de todo es que los que lo denunciamos y los que estamos intentando, desde un punto de vista patriota, seguramente, pues evitar todo esto, pues somos calificados de desinformadores, cuando todo lo que acabo de contar aquí, pues es absolutamente constatable. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo solo contribuyo con alguna información para elevar el pensum académico y lograr el debate ideológico, intelectual, académico. Ustedes al final infórmense bien y obtengan la información que requieren para poder tener mayor capacidad de discernimiento. Espero haber contribuido con la pregunta que me hicieron. Y bueno, este último video que pusimos sobre el caso de Rumanía y otros aspectos que menciona el ciudadano europeo del último video referido, pues también nos indican algunas cosas que realmente están pasando en el mundo que nos permiten entender algunos aspectos y lograr que como país también pongamos las barbas en remojo y entendamos que el mundo evoluciona a pasos agigantados, a veces hacia adelante y a veces hacia atrás. Saludos.